¿Qué harías si la fe te exigiera el sacrificio más incomprensible? Un patriarca anciano, Abraham, había recibido la promesa de una descendencia tan vasta como las estrellas. Si la voz de lo divino te pidiera entregar aquello que más amas, tu propio hijo, sin una sola objeción, luego un mandato brutal, destruir esa misma promesa con sus propias manos, la vida de su único heredero, el futuro de su linaje, todo pendía de un cuchillo. Hoy nos sumergiremos en una de las pruebas de fe más extraordinarias jamás registradas. La historia de Abraham e Isaac, un relato que desafía nuestra lógica y revela la verdadera profundidad de la obediencia y la providencia divina. En los anales del tiempo, después de innumerables bendiciones, Dios decidió probar a Abraham. Una voz resuena en la quietud de la noche. Abraham. El patriarca responde, con una fe inquebrantable. Heme aquí. La orden llegó entonces, con una frialdad que helaría el alma de cualquier padre. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien tanto amas. La instrucción era clara y devastadora. Vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te indicaré. Abraham se levantó muy de mañana. La madrugada presenció su preparación silenciosa. Enalbardó su asno. Tomó a 2 de sus siervos, y a Isaac su hijo. Cortó la leña necesaria para el holocausto. El peso de cada trozo, una carga simbólica. Se puso en camino, hacia el lugar exacto que Dios le había señalado. Un viaje de fe ciega. Al tercer día, a lo lejos, sus ojos vislumbraron el sitio. La montaña se alzaba majestuosa y terrible. El destino de una promesa se encontraba allí. Abraham se dirigió a sus siervos. Esperad aquí con el asno. Su voz, firme. Yo y el muchacho iremos hasta allí. Adoraremos y volveremos a vosotros. Una frase que ocultaba una agonía indescriptible. Tomó la leña. La colocó sobre los hombros de Isaac, un hijo que cargaba sin saberlo, el instrumento de su propio sacrificio. Él mismo portaba el fuego y el cuchillo. Padre e hijo, juntos, ascendían la pendiente. El silencio era tenso, cargado de un presagio oscuro. Entonces, la voz inocente de Isaac rompió la quietud. «¡Padre mío!». Abraham se detuvo. «Heme aquí, mi hijo». Isaac señaló la escena. «He aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto?». La respuesta de Abraham fue un eco de fe inquebrantable. «Dios mismo se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Continuaron su marcha, paso a paso, hacia lo desconocido. Al llegar al lugar designado, Abraham, con manos firmes, edificó un altar. Compuso la leña con precisión. Cada movimiento, un acto de profunda obediencia. Luego, el momento más desgarrador. Ató a Isaac, su propio hijo. Lo puso sobre el altar, encima de la leña. Un sacrificio silencioso que desafía toda lógica humana. Extendió su mano. Tomó el cuchillo. Su corazón debió debatirse entre el amor paternal y el mandato divino. Elevó el arma, listo para consumar el acto. Pero en ese instante crucial, una voz celestial irrumpió en la escena. El ángel de Jehová clamó desde el cielo: «¡Abraham! ¡Abraham!». El patriarca respondió al instante: «Heme aquí». La orden fue clara. «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Abraham alzó sus ojos, y allí, a sus espaldas, un carnero, enredado por sus cuernos en un zarzal.
un sustituto, provisto por la mano divina. A alivio y gratitud, Abraham tomó el carnero. Lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. La vida de Isaac fue perdonada. La promesa restaurada. Aquel lugar fue llamado Jehová proveerá, un testimonio eterno de que en el monte de Jehová siempre será provisto. Una lección grabada para la posteridad. El ángel de Jehová, desde el cielo, volvió a llamar a Abraham. La confirmación de la bendición llegaría ahora con un juramento sagrado. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Una promesa grandiosa, sellada por la obediencia. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La prueba había terminado. La fe de Abraham, forjada en el crisol del sacrificio, volvió con sus siervos. Juntos emprendieron el camino de regreso a Beerseba. Abraham habitó de nuevo en Beerseba, un hombre transformado, cuya lealtad había redefinido el pacto entre Dios y la humanidad. Su historia, un faro para las generaciones futuras. Tiempo después, nuevas noticias llegaron a Abraham. La vida continuaba su curso. Su hermano Nacor había sido bendecido con hijos a través de Milca. Bus, su primogénito. Bus, su hermano. Kemuel, el padre de Aram. Nombres que tejerían el tapiz de futuras generaciones. Kesed, Aso, Pildas, Jidlaf y Betuel. Entre ellos, Betuel, quien a su vez sería padre de Rebeca. 8 hijos nacieron de Milca y Nacor. Un linaje que se expandía en las arenas del tiempo. Además, su concubina Reuma también dio a luz. Teba, Gaham, Tajas y Maaca. El árbol genealógico de Abraham y su familia extendía sus raíces profundas en la historia de la humanidad. Este pasaje, conocido como la Akedá o la atadura de Isaac, representa una de las pruebas de fe más profundas y complejas de toda la Escritura. En un contexto cultural donde el sacrificio de los primogénitos, aunque extremo, era una práctica conocida entre algunos pueblos cananeos para apaciguar a sus deidades, la orden de Dios a Abraham es deliberadamente chocante y personal. Dios no pide un animal cualquiera, sino que especifica con dolorosa precisión, tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Se trata del hijo de la promesa, el heredero milagroso que tardó décadas en llegar. La prueba, por tanto, no busca simplemente obediencia ciega, sino que pregunta si la fe de Abraham está en la promesa o en el prometedor. Su obediencia inmediata y silenciosa revela una confianza absoluta en que el Dios que pudo dar vida desde la esterilidad también podía, de alguna manera, cumplir su pacto incluso a través de la muerte. ¿Cómo podía un padre hacer tal cosa? ¿Y cómo podía un Dios bueno pedirla? La respuesta yace en que el propósito de Dios no era la muerte de Isaac, sino revelar la profundidad de la fe de Abraham y a la vez su propia naturaleza como un Dios que provee y aborrece el sacrificio humano. El significado doctrinal es inmenso, funcionando como una profecía viviente. El clímax del relato no es el cuchillo levantado, sino la provisión divina, el carnero trabado en el zarzal. El nombre que Abraham da al lugar, Jehová Jireh, se convierte en un pilar teológico sobre el carácter de Dios. Él no demanda de nosotros lo que no está dispuesto a proveer Él mismo. Desde una perspectiva cristiana, este evento es una de las prefiguraciones más claras del sacrificio de Cristo. Vemos a un padre dispuesto a ofrecer a su único hijo amado.
al hijo cargando la leña para su propio sacrificio. Todo ocurre en la región de Moriah, tradicionalmente identificada con Jerusalén, donde Cristo sería crucificado. El carnero es el sustituto temporal que apunta al sustituto definitivo. La obediencia de Abraham no solo reafirma el pacto, sino que activa la promesa de que en su simiente serían benditas todas las naciones, estableciendo el patrón de salvación a través de la fe, la obediencia y un sacrificio provisto por Dios mismo. La profunda historia de Abraham y el sacrificio de Isaac nos ofrece una lección crucial y sorprendentemente aplicable a la vida moderna, una que resuena con la tensión que muchos de nosotros sentimos entre nuestro deseo de control y la necesidad de confiar. La lección práctica y confianza en Dios, o en el proceso de la vida, se manifiesta en nuestra disposición a soltar y poner en el altar aquello que más valoramos o controlamos, confiando que el Creador tiene un plan superior y proveerá. Vivimos en una era donde la autonomía y el control son altamente valorados. Planificamos meticulosamente nuestras carreras, nuestras finanzas, nuestras relaciones y nuestro futuro. Nos aferramos a nuestros planes, nuestras ideas de éxito, nuestras zonas de confort e incluso a nuestra propia identidad, como si fueran el Isaac de nuestra existencia. Pero, ¿qué pasa cuando la vida o una voz interior profunda nos pide que soltemos una de esas cosas preciadas? Pensemos en situaciones cotidianas. En el ámbito profesional, quizás has soñado con una trayectoria laboral específica, tu Isaac profesional. Pero la vida te presenta una oportunidad que parece descabellada, que implica un riesgo, un cambio radical o incluso un descenso temporal, pero que podría alinearse mejor con tus valores o un propósito más grande. La lección de Abraham nos llama a poner en el altar esa idea preconcebida de éxito y confiar en que Dios o el universo te guiarán a algo más pleno. En las relaciones, a veces nos aferramos a una relación tóxica, una amistad que ya no nos nutre o un conflicto familiar porque el miedo a la soledad o a la incertidumbre es demasiado grande. Soltar esa situación es nuestro Isaac y confiar en que se abrirán nuevas puertas o se sanarán heridas. En las finanzas, puede que te aferres a tu seguridad financiera con tanto ahínco que te impide ser generoso, tomar riesgos calculados para un bien mayor, o seguir una vocación que no prometa una riqueza inmediata. La historia de Abraham nos invita a soltar parte de ese control, confiando en que la provisión siempre llega, quizás no de la forma que esperamos, pero sí de la forma que necesitamos. En nuestra comodidad, nos resistimos al cambio, a salir de nuestra rutina, a probar cosas nuevas por miedo a lo desconocido. Nuestro Isaac es nuestro confort, y se nos pide que demos un paso de fe hacia lo nuevo. Abraham no entendía la lógica del mandato, pero su confianza en el carácter de Dios era tan profunda que estuvo dispuesto a soltar lo más preciado. Su declaración a Isaac, «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío», es una frase de fe radical, y se cumplió. Dios proveyó, no porque Abraham fuera perfecto, sino porque su corazón estaba dispuesto a confiar. La aplicación para nosotros es clara. Cuando la vida nos confronte con una situación donde parece que debemos soltar algo que amamos o controlamos, cuando el miedo a la incertidumbre nos paralice, recordemos a Abraham. La prueba no era para quitarle a Isaac, sino para revelar la profundidad de su fe y, al mismo tiempo, la inquebrantable fidelidad y provisión de Dios. Lo que parecía ser una pérdida devastadora se convirtió en la confirmación de una bendición aún mayor. Así que, en nuestra búsqueda de significado y propósito, cuando nos enfrentemos a la encrucijada de aferrarnos o soltar, tengamos el coraje de Abraham. Depositemos aquello que nos ata o nos genera ansiedad en el altar de la confianza, sabiendo que en el momento justo, la provisión, ya sea una nueva oportunidad, paz, claridad o una bendición inesperada, aparecerá. Porque, como aprendió Abraham,
Jehová proveerá. Oración poderosa. En este mundo de control y ansiedad, concédenos la fe de Abraham. Ayúdanos a identificar nuestros Isaacs modernos, esas ideas, planes, miedos o posesiones a los que nos aferramos con tanta fuerza. Danos el coraje para ponerlos en tu altar, soltar el control y confiar en tu perfecta voluntad y provisión. Que nuestros corazones estén abiertos para ver cómo tú proveerás, incluso en los lugares más inesperados. Amén. Bendición final, que la paz que sobrepasa todo entendimiento, te guarde en tu andar. Que la fe de Abraham sea tu guía, inspirándote a soltar con valentía y a confiar con todo tu corazón. Que siempre recuerdes que en el monte de Jehová siempre será provisto, y que la abundante bendición y provisión divina te acompañen hoy y todos los días de tu vida.